Pues bueno, a todos los que pues ya nos están viendo y ya nos han visto antes, pues muchas gracias por conectarse nuevamente. Para los que no, es la primera vez, bueno, pues también gracias por conectarse. Esto va a tratar sobre la bienaventuranza de bienaventurados los que sufren. Hay otras más que las pueden encontrar aquí mismo en la página de Facebook o en YouTube. Ya más adelante les dejaremos los links o los pueden ustedes buscar. Pero por lo pronto les presento al padre Octavio para los que no lo conocen y es quien pues, nos dará esta bienaventuranza. Sí, entonces, bueno, iniciamos. Saludo a todo el mundo que ya pienso mayoría nos hemos visto semanalmente. Y sí, continuamos entonces con la penúltima bienaventuranza, la de los que sufren. Naturalmente que se entenderá que es una de las más dificilitas, ¿verdad? Y por eso es por lo que quisiera iniciar pues dando, como lo he hecho en otras ocasiones, el significado de las palabras o de qué modo nosotros usamos las palabras. En la bienaventuranza de los que sufren, eso de los que sufren, o sea, de veras sufren, ¿verdad? Ya parezco aquí medio cantinflesco, pero se trata del sufrimiento en todos los sentidos, ¿sí? Catástrofes naturales, pérdida de seres queridos, desgracias económicas, ¿sí? Entonces, la bienaventuranza, o al menos la palabra que usa el Evangelio, es una palabra que se usa para todo tipo de desgracia, ¿sí? Y seguramente nos daremos cuenta de que esto es un tema difícil y vamos a iniciar precisamente considerando todo un libro del Antiguo Testamento que tiene este tema. Quisiera todavía aclarar que la bienaventuranza no es dichosos los que sufren porque están sufriendo, no es esa la formulación, ¿no? La formulación es dichosos los que sufren porque serán consolados, ¿verdad? Y aquí la pregunta es, ¿y qué significa ser consolado? ¿No? El primer significado es que terminó el sufrimiento, o sea, termina el sufrimiento, termina de algún modo, ¿sí? Y eso produce ordinariamente alegría, ¿no? Cuando se trata de este tipo de alegría, entonces se le conoce como consuelo. Entonces, cuando Jesús dice, dichosos los que sufran porque serán consolados, nos está hablando como de un culmen del sufrimiento, un cierto término del sufrimiento. Si la formulación fuera dichosos los que sufren porque están sufriendo, sería masoquismo, ¿no? Y sí, es muy importante hacer una diferencia muy grande de, bueno, adelanto, no importa que adelante las cosas, de amar el sufrimiento que nos hizo crecer, ¿no? Y no el sufrimiento que nos hace repetir, ¿no? La necedad propia del sufrimiento, ¿sí? Y en ese sentido, tendremos que decir que el consuelo no viene nada más, como decir, así en forma automática, ¿no? Hay gente que no se consuela, pero no porque no haya llegado en sí el consuelo, sino porque no está abierta al consuelo. Y el desarrollo de la bienaventuranza, el desarrollo del tema del sufrimiento, seguramente nos va a permitir entender esto. Bueno, para ello entonces iniciamos con un libro del Antiguo Testamento que es el libro de Job, cuyo tema central es precisamente este, no solamente el sufrimiento, sino el sufrimiento inocente y que por lo tanto es incomprensible, ¿sí? La expresión más dramática, por eso decía, esta es una de las, quizá la bienaventuranza más retadora, más difícil de entender. ¿Por qué hay gente inocente que sufre? Y bueno, todavía el sufrimiento puede aumentarse porque hay gente malvada que triunfa, entre comillas, ¿sí? Por eso entonces podríamos decir que la bienaventuranza toca el sufrimiento humano en todos sus ámbitos, ¿sí? Desde pérdidas, etcétera, hasta el sufrimiento injusto y hasta lo injusto de que el malvado triunfe y el inocente sufra, ¿sí? Es el problema del sufrimiento del inocente, ¿verdad? Y bueno, empiezo recordando un poquito la enseñanza del libro de Job. Recuerden ustedes, es entonces un libro del Antiguo Testamento. En
empieza la narración en un diálogo que Dios está haciendo con el demonio, que curiosamente pertenece a la corte celestial, ¿verdad? Están ahí platicando Dios y el demonio sobre la humanidad y sobre lo que está pasando. Y Dios le presume a Job, ¿sí? Dios le dice al demonio, le dice, mira, mi siervo Job, ¿verdad? Que ese es un tipazo, vamos a decir así, ¿sí? Él me es fiel, ¿no? Y bueno, y el demonio le dice, bueno, te es fiel porque le has dado todo, tiene todo y claro, te es fiel. Entonces, dice, ponle una prueba, a ver, quítale lo que tiene y verás cómo te maldice en la cara. Y Dios dice, a ver, hazlo, ve, y quítale, ¿verdad? Entonces Job pierde todo y sin embargo sigue diciendo, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor, y sigue siendo fiel. Entonces Dios le dice al demonio, ya ves, sigue siendo fiel, ¿verdad? Si Dios hubiera sido mexicano, le hubiera dicho, ¿qué tal? Te gané la apuesta. El demonio dice, bueno, si le quitas la salud, verás cómo te maldice en la cara. Y Dios le dice, a ver, ve, y pierde la salud. O sea, Job pierde todo, ¿no? Y gana la apuesta. Esa es la forma breve de entender el libro de Job. Pero la parte más larga del libro de Job es una lucha tremenda de Job, ¿no? Que no entiende su sufrimiento. O sea, Job que dice, pero Señor, si yo te he sido fiel siempre, ¿por qué me das este castigo? ¿Sí? Y es el problema que mucha gente se pone, ¿sí? Dice, ¿por qué si yo le rezo a Dios? ¿Por qué si yo soy buena persona? ¿Por qué me pasa esto? ¿Sí? Algunas personas, digamos, como lo veremos más adelante, el sufrimiento les es tan insoportable que consideran que Dios realmente es un cruel, ¿verdad? Y bueno, entonces es esta la partecita. ¿Qué es lo que sigue en el libro de Job? Bueno, Job empieza a protestar contra, vamos a decir así, ese trato injusto de Dios, ¿sí? Lo repito, es porque si le soy fiel, Dios permite que yo tenga estos castigos. Hay algunos amigos de Job, tres, y luego aparece hay un cuarto amigo de Job que dialogan con él y le dicen a Job, no, Dios es justo, ¿sí? Si te está pasando lo que te está pasando es que algo debiste haber hecho. Y Job, que era bien consciente de que no hizo nada malo, dice, no, o sea, sí, yo sé que Dios no es injusto, pero yo no hice nada malo. Es decir, no le checa en la cabeza, ¿no? Y los amigos de Job tratan de explicarle a Job el sufrimiento, ¿verdad? Pero lo único que hacen es hacerlo sufrir más, ¿no? Porque no hay ninguna explicación allí, ¿sí? Hasta que Job reta a Dios, ¿no? Y dice, a ver, tú responde, si lo reta, y Dios acepta el reto, ¿no? Entonces Dios le responde a Job, ¿sí? Más o menos en los siguientes términos, Dios le dice a Job, bueno, ¿quieres una respuesta? Pues fájate bien, ¿verdad? Si fuera mexicano, le póngase bien los pantalones que ahí le voy, a ver si aguanta todo lo que le voy a decir. Y entonces Dios hace dos discursos. Yo me voy a referir al primero, el segundo es mucho más tranquilón, pero en el primer discurso, de la primera respuesta de Dios, Dios le presenta a Job, le hace muchas preguntas sobre el universo que Job no puede responder. Para ser breve y sintético, sería algo así como si Dios le dijera a Job, tú estás creyendo que yo estoy equivocado con tu sufrimiento. Tú crees que tú eres el que sabes, ¿sí? Pero ya viste que no sabes nada, o sea, no pudiste responder a ninguna de las preguntas que te hice, ¿sí? Y esas preguntas se refieren a la creación, ¿sí? Entonces, Dios le está diciendo a Job más o menos lo siguiente. Ahorita nos va a costar un poquito de trabajo aceptar ese discurso de Dios posiblemente, pero prácticamente Dios le dice a Job, yo te puse en medio de este universo grandísimo, impresionante, del que no sabes casi nada, y me estás criticando a mí de tu situación allí, ¿verdad? Es decir, estás hablando desde la ignorancia. Uno dice, ¿y qué tipo de respuesta es esta, verdad? Bueno, ya lo iremos viendo poco a poquito, porque ahí Job, cuando se da cuenta de que él está hablando sin saber, ¿no? Está diciendo tonterías, vamos a decir así,
en una situación tan dramática, entonces ya le empieza a cambiar, vamos a decir así, esa situación desesperada de sufrimiento y se empieza a alegrar. Por ahorita podríamos decir que la causa de su alegría es porque empieza a entender. Y bueno, esto ya nos da a nosotros un pequeño dato. Y la segunda causa de su alegría es que cuando él empieza a entender, entonces empieza a captar a Dios. Lo que lo empieza a hacer feliz es lo que dice el mismo libro de Job. Dice, Señor, es que ahora ya no te conozco de oídas, ahora te han visto mis ojos. ¿Sí? Ahora yo ya te he captado y percibido. Y subrayo, quisiera subrayar una cosita. Y eso Job lo dice cuando todavía está en la situación de desgracia. Es decir, cuando está enfermo, etcétera. Y uno se puede preguntar aquí, ¿cómo es que Job empieza a recibir consuelo sin que su situación de desgracia haya cambiado absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, aquí por lo pronto, lo que podría decir que es la gran enseñanza del libro de Job, y luego después ya iremos desglosando otras cositas, es que Job no entendía la razón de ser de su sufrimiento. Y él más o menos tenía, como sus amigos también, una idea de Dios muy clarita, que es la que la mayoría de la gente tiene, ¿sí? Y la idea más o menos es la siguiente: si yo me porto bien, Dios tiene que premiarme. Y Dios debe castigar a los que se portan mal, que generalmente yo creo que son los otros, ¿verdad? Entonces, tengo este esquema, ¿sí? Por eso mucha gente cree que maneja a Dios. Es decir, yo voy a hacer que Dios haga esto conmigo o haga lo otro dependiendo de cómo yo me porte. Soy yo el que más o menos lo maneja, ¿verdad? A esto se le conoce como esquema de la retribución temporal. Es decir, si yo ahorita en el tiempo presente me porto bien, en este tiempo presente Dios tiene que recompensarme, tiene que retribuirme. ¿Sí? Por eso cuando no resulta así, es decir, cuando nosotros tuvimos buena voluntad, cuando hicimos bien las cosas y nos pasa una desgracia, no nos chequen la cabeza. ¿Sí? Decimos, esto no debería ser. O sea, si yo me porté bien, me tendría que haber ido bien, ¿sí? Entonces, a esto, repito, se le conoce como esquema de la retribución temporal, ¿no? Y resulta que el universo no funciona así. La respuesta que Dios le dio a Job es exactamente esta que acabo de decir, nada más que eh, Dios se lo dijo con un par de discursos, sobre todo el primero, ¿verdad? Se lo bombardeó con muchos datos, diciéndole, el universo no gira en torno a lo que tú haces para premiarte o para castigarte, ¿sí? Entonces, la creación es muchísimo más amplia de lo que en tu cabecita, en el esquema de la retribución temporal, tú crees, ¿verdad? Hay otra cosa que también nos es difícil de entender y que ya había mencionado hace un momentito. ¿Por qué a veces los malos triunfan y los buenos les va mal? No siempre, ¿eh? Pero a veces. Y cuando eso sucede, nos checa menos todavía el asunto. Y Job se lo reclama a Dios también. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Voy a cambiar algunas palabras para hacer así lo más breve y claro posible, ¿sí? Dios le diría a Job, ¿sabes por qué no castigo a los malvados? Porque estoy esperando que se conviertan. Es decir, no los castigo porque soy malo, los castigo porque soy bueno, porque tengo bondad con ellos. Y si alguna vez, Job, tú te haces malo, también a ti te voy a esperar. Esta es más o menos la respuesta que Dios le da a Job. Ahora, nosotros, yo creo que Dios nos podría responder más o menos de la siguiente manera. Decimos, Señor, ¿por qué no castigas a aquel que hizo mal? Y Dios nos diría, porque también a ti te castigaría, pues no eres tan bueno, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cada vez que hicieras algo malo, a ti tampoco te esperaría. Este primer acercamiento, a partir del libro de Job, nos dice
que el grande problema de la incomprensión del sufrimiento humano es la manera como lo entendemos, ¿sí? Ese es el esquema mental. Bueno, aquí voy a pasar a otro puntito que va a dar ya respuesta por ahí. Voy a leer un versículo sexto del Salmo 125 que dice lo siguiente. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Aunque iban llorando cuando llevaban la semilla, regresan contentos trayendo la cosecha. Iban llorando. Ese es el sufrimiento, ¿sí? Pero regresan cantando trayendo la cosecha. Es decir, para tener la cosecha tuvieron que sufrir, entre comillas, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice este salmo? Nos dice que el sufrimiento encuentra sentido cuando tiene un fruto. Es el fruto el que le va a dar el consuelo, el que va a dar consuelo al sufrimiento, ¿sí? No cualquier tipo de sufrimiento, ni cualquier tipo de resultado. Un poco en broma, cuando se anunciaba esta bienaventuranza, ¿no? Decía que era de las más difíciles porque hay algunos que sufren por bienaventurados y otros por atarantados, ¿verdad? Entonces, no se trata del segundo, ¿eh? Luego le vamos a poner en lugar de atarantados, un nombre un poquito más feíto, ¿no? Que es el de la neurosis, ¿no? No es lo mismo sufrir porque uno está creciendo a sufrir porque uno es un neurótico, ¿eh? Entonces es muy distinto. Y bueno, entonces, tratando de comprender no solamente el sufrimiento, sino también tratando de entender nuestra dificultad ante el sufrimiento. Yo creo que ahí ya las ubicamos, pero quisiera irlas ordenando, ¿no? La primera dificultad es que no estamos preparados. ¿Sí? Cuando nos llega un sufrimiento, nosotros no estamos entrenados para ello. Si alguien de ustedes se rompió un brazo, lo operaron de algo, lo que fuera, pues las primeras sensaciones y el ver el brazo quebrado y todo el asunto y el dolor es desconocido. O sea, nosotros no estamos preparados para ello, ¿no? Entonces, cuando nosotros no estamos preparados para algo, ¿no? Y además ni siquiera lo contemplamos, porque cuando vemos que otro sufre decimos, eso le pasó a él, a mí no, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué tal cuando nos pasa así? Esa es la primera grandísima dificultad. Y hay gente que pues ya está abierta a aprender, ¿verdad? Aunque sea dificilito, ¿sí? Esa es la primera dificultad. La segunda es la que ya comentamos, ¿sí? Y es el hecho de que el sufrimiento no nos cheque en nuestra manera de pensar. Y le llamé esquema de la retribución temporal, porque así se le conoce en la Biblia, así cuando se habla del libro de Job, si es un esquema mental de que uno debe ser retribuido en el tiempo presente, ¿verdad? Desde un punto de vista, vamos a decir, psicológico, ¿sí? Es un esquema narcisista. Y todos nacimos con un esquema mental narcisista, ¿sí? O sea, de pequeñitos, nosotros pues nos atendían porque estábamos muy chiquitos y el mundo giraba en torno a nosotros, ¿sí? Bueno, los papás, pues, ¿no? Pero resulta de que la vida no es así. Y nosotros en nuestro crecimiento tenemos que ir aprendiendo de que el mundo no gira en torno a nosotros, ¿no? El universo no fue diseñado para darnos gusto, ¿no? El universo fue diseñado para que nuestra vida sea plena, que es muy distinto, ¿no? Pero no para que mi vida sea cómoda, por ejemplo, ¿sí? Ese no es en absoluto el diseño del universo, ¿no? Y el paso de una mentalidad narcisista infantil. Y repito, ojalá que lo podamos nosotros imaginar, ¿sí? De hecho, si yo hice bien esto, el resultado tenía que ser correcto, ¿sí?
Es decir, la lógica es lo que yo hago. La lógica no es la estructura de la realidad, la estructura del universo, ¿no? Entonces, en ese sentido, teniendo yo esa mentalidad, entonces, cada vez que no resulte así, a mí no me va a checar la cosa, ¿sí? O sea, yo voy a decir es que esto no debería ser así. ¿Qué es lo que sucede? Que además de que pues tengo que luchar un poquito, además veo que la lucha es injusta, o sea, no debería ser así, como que el mundo es injusto. Eso no es cierto, pero mientras yo lo crea, entonces voy a tener un sufrimiento extra, ¿sí? ¿Mm? El sufrimiento de estar en un mundo incomprensible, en un mundo injusto, etcétera. Y luego voy a tener otro efecto, no voy a aprender. ¿No? Porque yo estoy tratando de que sea el mundo el que me obedezca y yo no aprender a moverme en el mundo, ¿sí? No sé qué tan claro sea, ya después ustedes me dirán, pero aquí este puntito en lo que intento es describir un poquito lo que es el esquema narcisista, la mentalidad narcisista. Aquí entonces, para empezar nosotros a ver cómo va a llegar el consuelo que Dios quiere, no el que nosotros queremos, tendremos que preguntarnos, muy bien, hay que dejar la mentalidad narcisista. ¿Y en su lugar cuál, verdad? ¿Cuál es la mentalidad que conviene que nosotros desarrollemos, verdad? Y voy a usar una palabra que pues voy a ir describiendo, ¿no? Es preciso pasar a una percepción objetiva de la realidad. En las ciencias humanas actuales, ¿verdad? Muchos corrientes psicológicas niegan la objetividad, ¿no? Porque, bueno, siempre habrá algo de subjetivo en nosotros, claro, eso sí es cierto, pero a veces se pasan y niegan que nosotros tengamos la capacidad de percibir los objetos, si esa es objetividad, ¿no? Los objetos en sí mismos. Creen que siempre será algo subjetivo, o sea, nada más viendo el sujeto, ¿no? Diríamos, no, existen sujeto y objetos, ¿sí? Y el sujeto puede quedarse con sus propias ideas y quiere que el objeto se le acomode y es subjetivista, o se interesa por conocer el objeto, lo va estudiando y va respondiendo en forma más adecuada a lo que es el objeto de su conocimiento, ¿sí? Y entonces desarrolla objetividad, ¿no? Entonces, el grande reto es pasar de una mente narcisista o subjetivista o 100% subjetiva a una mentalidad más objetiva. Ahora, eso de objetivo incluye todo, toda la realidad que nosotros encontremos y que no somos nosotros, ¿verdad? Y ahí tenemos la sociedad, los demás, las leyes naturales, las leyes biológicas, ¿verdad? Y si yo no las conozco correctamente, yo las voy a tratar incorrectamente. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues me va a ir mal. ¿Mm? Es decir, me voy a equivocar, voy a cometer errores, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no me interesé por conocer las cosas como son, objetivamente, claro, hasta donde se puede, nadie es infinito en esto, ¿sí? Pero si yo tengo muy desarrollado o todavía muy fuerte el esquema narcisista, yo voy a seguir viéndome a mí mismo tratando de que la realidad sea justa según mi justicia. ¿Y qué voy a hacer? Pues no voy a atender la realidad, ¿sí? No me voy a interesar, no me voy a esforzar por ello, ¿no? ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues entonces no voy a desarrollar esa capacidad objetiva de la realidad, ¿sí? Esto dicho, digamos así, de forma un poquito general. Tratando ya de bajar un poquito más a la práctica, que es donde realmente las cosas se hacen exigentes, donde vamos a encontrar un tipo de sufrimiento especial, ¿no? Que es el sufrimiento del abandono de esa visión infantil, ¿sí? Y el desarrollo de esas capacidades adultas, ¿sí? De no solamente percibir la realidad,
sino de habilitarme, y lo voy a subrayar fuertemente, habilitarme para moverme correctamente en esa realidad. Subrayo habilitarme porque la cuestión no es meramente mental. Ese es el riesgo de entenderlo. Por ejemplo, cuando decimos que el sufrimiento no tiene sentido cuando nosotros no hemos desarrollado la objetividad y que entonces lo que conviene es aprender a ver las cosas como son, y parecería como que es una cosa meramente mental y de percepción. Pero uno dice, no, momento. La necesidad de que yo vea el mundo como es porque si no, yo voy a estar lleno de errores. Voy a producir un montón de desgracias y de fracasos. ¿Por qué? Pues por no haberme ocupado, preocupado de entender la realidad. Y esto tiene entonces la dificultad que ya habíamos señalado anteriormente. O sea, el hecho de irme dando cuenta que el universo no fue diseñado para darme gusto. Y dije una frase que ahorita voy a repetir otra vez. ¿Para qué fue diseñado el universo? Para que yo viva plenamente. Bueno, todos, ¿verdad? Pero voy a hablar así en primera persona, invitándoles a que ustedes también lo hagan, ¿sí? El universo está diseñado para que yo viva plenamente. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues sí, que tenga todo lo que necesito para vivir, pero también que yo desarrolle mis capacidades para tener todo eso, ¿no? Y es aquí donde mucha gente no se le ocurre que tiene que desarrollar capacidades. Por ejemplo, cuando nosotros consideramos que las cosas no son como deberían, nosotros estamos seguros de tener razón. No cuestionamos nuestra mentalidad. Y, y esa es una ceguera, ese es un punto ciego, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo le digo a Dios, Señor, pero si eres tan bueno, ¿por qué permitiste esto? O sea, pues es que si tú eres bueno, no puedes permitirlo. Yo estoy seguro de mi razonamiento, ¿sí? Estoy seguro de que estoy haciendo un razonamiento correcto. Lo que casi nunca se me ocurre es cuestionar mi razonamiento. O sea, cuestiono a Dios, claro que sí. Cuestiono lo que está pasando, ¿verdad? Pero no cuestiono la forma como estoy razonando. Y ese es precisamente el grandísimo reto. En lo personal me parece que las habilidades para que un ser humano viva muy bien en este mundo, ¿verdad? Aprenda a vivir en el mundo, son muchas. Pero una de ellas que me parece que es central, ¿sí? Es esta que estamos comentando ahora, ¿sí? La capacidad de cuestionar mi propia manera de percibir, ¿no? Y la capacidad de corregirla, ¿no? Cuando la realidad me dice que las cosas no funcionaron según yo digo que debían haber funcionado, ¿sí? Esta me parece a mí la parte más sutil, o sea, más difícil de percibir, ¿sí? Y también una de las más exigentes. Pero cuando una persona lo logra y se le puede llamar autoconciencia, es fabuloso, ¿no? Voy a hacer referencia nuevamente, porque creo que lo había hecho al principio, a algunos eventos de la experiencia de los apóstoles, ¿no? Recordemos la narración de los discípulos de Maús, ¿no? Que creo que lo había hecho al principio, ¿no? Conocemos el hecho, me supongo, ¿verdad? Entonces van los discípulos de Maús tristes, alejándose de Jerusalén, y se les presenta a Jesús resucitado después de la crucifixión, pero no lo reconocen. Recordemos que les pregunta a Jesús por qué van tristes, ¿no? Y ellos dicen, bueno, lo resumo, porque han crucificado al Señor, nosotros esperábamos que Él fuera el libertador de Israel, y cosas por el estilo, ¿sí? Y resulta de que no lo es. Por eso vamos tristes porque crucificaron al Señor. Pues decíamos en esa ocasión que no es cierto. Ellos creían eso, pero no es cierto. ¿Por qué decimos que no es cierto? Porque de regreso venían muy contentos y de todas maneras habían crucificado al Señor. Es decir, la causa de su sufrimiento no era la crucifixión de Jesús. La causa de su sufrimiento era la manera como ellos entendían la crucifixión de Jesús, ¿sí? Su esquema mental, dicho
en otras palabras. ¿Qué fue lo que hizo que regresaran felices? Haber entendido a la luz de otra cosa, en este caso a la luz de la resurrección, haber entendido la cruz de Jesús. Hablamos al principio del libro de Job y claro, es un libro del Antiguo Testamento. Habíamos dicho que en el discurso que Dios le hace a Job, le hace ver que su esquema mental es muy pobrecito y que habla desde la ignorancia. Hasta ahí llegó el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento nosotros tenemos mucho más y decimos, claro, que entonces nos va a hacer sufrir morir a una mentalidad, vamos a decir así, ¿sí? Que se destruya una mentalidad. Pero lo que viene es mejor, ¿sí? La resurrección es mejor que la vida presente, ¿no? Entonces, la alegría de la cruz, ¿sí? Es la resurrección, el consuelo es la resurrección. Esto mismo lo podemos nosotros entender también desde una dinámica humana, vamos a decir así, ¿sí? Entonces, ahora, aquí tendremos que imaginar un poquito algunas cosas porque el sufrimiento solo se entiende si nosotros hicimos proceso, ¿verdad? Y también depende qué tipo de proceso hicimos. Y si no, pues entonces lo que hablamos se entiende un poquitito menos, ¿verdad? Pero pensemos nosotros en una persona que, pues bueno, como todos los seres humanos, sufrió al darse cuenta de que el universo no gira en torno a él y que el universo no está diseñado para satisfacer sus gustos, pero empieza entonces a esforzar a entender el universo, bueno, a entender la realidad, ¿no? Y la va entendiendo. Y dice, ah, por aquí va la cosa, y aprende una cosa, y va desarrollando otra habilidad. Yo creo que es fácil entender que su persona se va enriqueciendo. ¿Mm? Y eso es un beneficio que no tendría si el universo hubiese sido diseñado para que no se moviera y se quedara como un niñote, de verdad, ahí tranquilo y todo le pasara nada más por un segundo. No se habría desarrollado. No solamente va viendo que su persona va siendo mucho más rica, sino que va descubriendo muchas más cosas en la realidad y va logrando muchas más cosas, ¿sí? Entonces, todos esos logros y todas esas capacidades no las tendría, ¿sí? Si no hubiese tenido que morir a ese esquema infantil. Simplemente no las tendría. Yo creo que resulta claro que la persona después puede estar muy feliz de haber luchado lo que luchó, de haber aprendido lo que aprendió y cosas por el estilo. El problemita es que lo entiende después. Ese es el grande problema del sufrimiento, ¿sí? Por eso es que el sufrimiento bienaventurado es el de las personas, primero, las que están renunciando a cosas infantiles, a cosas que los van a dejar igual de chaparros, no sé cómo decir, igual de subdesarrollados, ¿no? O sea, están renunciando a esas cosas que los dejarían así, ¿no? Que están experimentando, que van creciendo, aunque todavía no tengan el resultado final. Hablo un poquito con las manos, ¿verdad? Aunque todavía no tengan el resultado final. El resultado final está todavía en un futuro, ¿no? A eso se le llama esperanza, la virtud de la esperanza, ¿sí? Perspectiva de futuro, o como ustedes gusten, ¿verdad? Y aquí es donde ya sucede como le sucedió a Job, o sea, la persona empieza a tener, ¿qué diría? Una profunda satisfacción al saber hacia dónde va. ¿Mm? Aquí voy a hacer un paréntesis porque es central, ¿verdad? Entonces, había señalado que el punto central para entender el sentido del sufrimiento es la mentalidad, ¿sí? Una mentalidad narcisista no lo va a entender, se va a enojar mucho cuando las cosas no son como quisiera, ¿verdad? El paso hacia la objetividad tiene muchísimas satisfacciones profundas, ¿sí? Es el conocimiento de la realidad, saberse mover, todo lo que uno va encontrando, ¿sí? Muchísimas cosas. Y además, la otra cosa más importante
La objetividad es una condición indispensable para tener la capacidad de amar, literal. Voy a hacer una breve consideración al respecto. Y es más, lo que les voy a comentar ahorita también es considerado no solo desde el punto de vista bíblico, también desde el punto de vista humano. Voy a decir muy brevemente una partecita de la teoría de Erich Fromm, en esa obra que se llama El arte de amar y otras, ¿no? Como Ética y Psicoanálisis, ¿no? Y el razonamiento es el siguiente. Yo no puedo decir que amo a una persona cuando pretendo que la otra persona esté al servicio de lo que yo quisiera. Mm. Eso pues naturalmente que no es amor, ¿verdad? Y es el esquema narcisista. El esquema narcisista es yo amo a quien pues hace todo lo que yo quiera. En cambio, el amor verdadero es cuando a mí me interesa la persona que amo. Y esto se llama objetividad. Este, entonces, si yo no soy objetivo, si es que se comprendió el concepto de objetividad, si yo no soy objetivo, yo no puedo tener en cuenta a la otra persona, yo no puedo decir que la amo. Por eso Eric Fromm va a decir que la primera condición para el arte de amar es la objetividad, es decir, el dejar el esquema narcisista para pasar a una capacidad objetiva, ¿sí? O sea, la capacidad de mirar a la otra persona en sí misma, no a la luz de mis necesidades, ¿no? Entonces, esa es una condición. Por lo tanto, podríamos decir que las personas que no desarrollan la objetividad tampoco experimentarán el amor verdadero, el amor valioso. Y las investigaciones en psicología nos dicen que el único factor que garantiza la felicidad de una persona es precisamente el desarrollo de relaciones amorosas, valiosas, maduras, ¿verdad? Interpersonales, ¿sí? Entonces aquí podemos ver el razonamiento, es decir, las personas que tienen relaciones interpersonales valiosas son muy felices en este mundo, pero no hubieran podido tener esto si no hubiesen pasado de un esquema mental narcisista a uno que desarrolló objetividad. No es posible, ¿sí? Dicho de otro modo, están en esta situación de plenitud amorosa gracias a que sufrieron el paso de, ¿sí? Y además desarrollaron otras habilidades. Si no, no es posible. Aquí es donde está la grandísima diferencia entre amor y enamoramiento. Cualquiera se enamora, ¿verdad? Porque una persona enamorada ve a la otra que le está satisfaciendo todo lo que hubiera querido en la vida, pero pues eso dura poco tiempo, ¿no? Después viene el grande reto, de veras de ver a los otros, ¿verdad? Pero bueno, yo espero que el razonamiento sea sencillo, ¿eh? Es decir, si yo no supero el esquema narcisista y si no desarrollo la capacidad de moverme adecuadamente en un mundo objetivo, yo no voy a poder encontrarme nunca con otra persona en sí misma. Y por lo tanto nunca podré tener la capacidad de amar. Esto que acabo de decir ahorita, que es un esquema, me parece bastante lógico y humano, es el esquema de la resurrección. Es el esquema de Jesús, el esquema de Dios. Dios quiere que seamos felices precisamente en un ambiente amoroso. ¿Y qué se necesita para eso? Lo que dijimos ya en las bienaventuranzas anteriores, ¿sí? Un desarrollo de capacidades de salida de uno mismo y de respuesta a las necesidades del prójimo objetiva. Lo vimos en la misericordia, por ejemplo. Lo vimos en la construcción de la paz, por ejemplo. Lo vimos en la mansedumbre, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes una persona misericordiosa, constructiva, constructora de paz, bondadosa, ¿sí? Esa persona tiene una vida feliz. ¿Ustedes creen que así nació? ¿O que hizo un trabajo importante para adquirir esa amabilidad de los mansos? ¿Para adquirir esa capacidad de mirar al que sufre de los misericordiosos? ¿Esa capacidad de resolver conflictos de los constructores de paz? ¿Sí? Aquí sí es muy importante entender que toda esa dicha de las bienaventuranzas que hemos señalado anteriormente supuso la bienaventuranza de hoy, la bienaventuranza del sufrimiento.
¿sí? Entonces, o sea, no es un sufrimiento cualquiera, ¿no? Es el sufrimiento de la persona que aprende a vivir como adulta, ¿sí? En este mundo. De la persona que está a la altura, vamos a decir así, de los retos que la vida le presenta, ¿sí? Al principio, en la primerísima de las bienaventuranzas, hice una introducción, ¿no? Y la voy a recordar muy rápidamente porque ya nos va a permitir ir aterrizando nuestra bienaventuranza, ¿sí? En esa primera reflexión decíamos que bienaventuranza significa dicha o felicidad, ¿sí? Y hacía una constatación que es de los sabios antiguos, ya de los filósofos antiguos. El mundo tiene todo lo que un ser humano necesita para ser feliz. Entonces, ¿por qué hay tanta gente infeliz? ¿Mm? La respuesta es por inepta. Es decir, el mundo tiene todo lo que uno necesita para ser feliz, pero debe habilitarse para relacionarse correctamente con el mundo. Habilitarse. Y es lo que decía que iba a subrayar más adelante, ¿sí? Lo que mucha gente no hace es habilitarse. Exactamente. Deja de hacerlo, ¿sí? No implica el esfuerzo o no hace el esfuerzo de habilitarse a cambiar la mentalidad narcisista, a responder a determinados retos, ¿sí? Ese es el sufrimiento valioso, ese es el sufrimiento que recibe luego el consuelo. Quizá nos ayude esa frase de hay gente que dice yo tuve que pasar esto y esto y esto, pero gracias a eso yo ahora esto, le encuentran un sentido, ¿sí? A eso que está allí. No sé si al final habrá por allí alguna intervención, pero yo empiezo ya el aterrizaje y quisiera leerles una oración, ¿verdad? Que encontré hace bastante tiempo y que me parece que ilumina bastante lo que es el sufrimiento bienaventurado, ¿no? Es un anónimo, ¿verdad? Y dice así: a Dios pedí fuerza para grandes logros, me hizo débil para que aprendiera humildemente a obedecer. Pedí salud para poder hacer cosas grandes, me dio enfermedad para poder hacer cosas buenas. Pedí riquezas para poder ser feliz, me dio pobreza para poder ser sabio. Pedí poder para obtener las alabanzas del hombre, me dio debilidad para sentir la necesidad de Dios. Pedí todo para poder disfrutar de la vida, me concedió la vida para poder disfrutar de todo. No recibí nada de lo que pedí, pero me fue otorgado todo lo que necesité. Me fueron concedidas las peticiones que no hice. Por eso es que yo, entre todos los hombres, soy el más afortunado. Me parece que refleja bastante esto, ¿sí? ¿Quién sabe qué hubiera pasado si Dios me hubiera concedido todo lo que le pedí? ¿Quién sabe cuántas cosas tontitas le habría pedido, verdad? Y bueno, gracias a que es muy sabio y me quiere mucho, no me las concedió. Y gracias a eso, entonces ahora pues estoy mucho más feliz que si me las hubiera concedido, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a aterrizar prácticamente, ¿verdad? Y bueno, ya después veremos si hay por allí alguna reflexión. Entonces, quien vive las bienaventuranzas, ya las que también hemos comentado anteriormente, ¿sí? Poco a poco va encontrando el sentido de los sufrimientos que aparentemente no tienen sentido, ¿sí? Entonces, el sentido se llama, por simplificarlo, el sentido se llama crecimiento personal. Es decir, ¿por qué sufro? Porque debo crecer. Si a mí se me olvidó que debo crecer, yo no entiendo por qué sufro, ¿sí? O sea, no lo sabría. Y entonces sufro doblemente, ¿sí? Y les decía que era de las bienaventuranzas más difíciles, pero que algo se puede entender, ¿no? Pero ¿por qué es de las más difíciles? Porque el sufrimiento no se entiende con argumentos. Y lo que nosotros podemos hacer en una plática como esta es dar argumentos, ¿sí? Así es de que algo ayuda, ¿sí? Pero repito, el sentido del sufrimiento se entiende después de haber crecido.
Y claro que en esta horita, pues, a lo mejor crecimos un poquito, ¿verdad? Pero no es que sea mucho, ¿sí? Entonces, dejo lo siguiente, ¿verdad? Como conclusión, ¿sí? Si no entendí nada, bueno, no sé, de lo que dijimos ahorita, ¿verdad? Y tampoco sigo entendiendo el sufrimiento que estoy teniendo, con que entienda que el sufrimiento no se entiende con argumentos, sino con crecimiento, ya con eso. Nosotros dimos un pasito, ¿verdad? Pero yo creo que todos y todas las que estamos compartiendo este espacio, algo hemos aprendido. Yo les sugiero como parte práctica que vean qué es lo que les produce más satisfacción haber aprendido y cuánto les costó. Les sugiero que ustedes vean esa experiencia de crecimiento inseparable. No separen lo que les costó del resultado. No son separables. Porque el sentido se lo va a dar el todo, ¿sí? Entonces, aquí el consuelo que Dios nos ofrece es ese, ¿sí? Y diría que lo podemos decir desde dos ángulos, ¿no? Desde el ángulo humano, el hecho de decir, cada cosa que me duela, cada pérdida que yo tenga, cada desilusión que yo tenga, es el reto de un nuevo crecimiento, ¿sí? O de mayor fortaleza, o de mayor sabiduría, o de mayor cercanía, o de mayor conocimiento de Dios, ¿sí? Y me quedé corto. O sea, puede haber muchas más cosas todavía, ¿sí? Las personas bienaventuradas o los que han hecho un proceso espiritual ya lo entendieron. Entonces, cuando llega el momento de un sufrimiento para el que no estaba preparado, para ese sufrimiento, sí está preparado para lo no preparado. Aquí ya empiezo a hablar como Cantinflas, ¿verdad? Pero bueno, así, cantinflescamente, ¿sí? Es decir, lo máximo, bueno, decir, lo puedo decir así, lo máximo de la bienaventuranza del sufrimiento es que cuando a una persona que ya hizo el camino le llega un sufrimiento inesperado, no estaba preparado para ese sufrimiento, ya está preparado para todas las situaciones para las que no está preparado. Es decir, ya sabe que es normal estar en esa situación cuando uno no está preparado, ¿verdad? Y entonces todo sufrimiento desde el punto de vista de Dios tiene sentido de esta forma. Bueno, pues yo aquí me detengo y no sé si por allí, Paula, hubo por ahí alguna reacción o no. Y también no sé qué tan lógico puede ser, ¿verdad? En todo lo desarrollado por ahí. Muchas gracias, padre, por todo. Bueno, a mi parecer, y yo creo que el de todas las que la están escuchando, pues creo que sí entendieron, porque no hay dudas, al parecer. Solamente agradecimientos. Tenemos de Sonia Mesa Chávez, que es de Houston. Dice, saludos, Padre Octavio. Es un gusto escucharlo y saludarlo. Mayra Martínez, que también creo que es de San Antonio. Muy bonito y cierto, dice. Y Teresita Durán, que es de Guadalajara. Lo saluda, dice buenas tardes y gracias. Y Aide Rodríguez de Saltillo dice, gracias, padre, muy interesantes sus enseñanzas. Ah, y Mari Carmen Hernández Rosas agradece también. Muchas Muchísimas gracias. Muy gracias, bien, padre. bueno, pues entonces yo agradezco mucho también los saludos y mando saludos a todos. Y bueno, Dios mediante, nos queda una última bienaventuranza y ya después vemos si también una conclusión general o según lo que pueda resultar después y los comentarios de las personas. Y la última bienaventuranza también es medio retadora, ¿eh? Dichosos los perseguidos. Entonces, pues nos encontraremos la semana Bien, que viene, Dios mediante, ¿verdad? así es. Muy bien. Entonces, bueno, a todos los que nos están viendo, nos vemos la siguiente semana para la última bienaventuranza, como ya lo dijo el padre. Estaremos ahí poniendo pues la invitación y todo para que no se lo pierdan. Muchas Ok, gracias, padre. bueno, pues un saludo a todos afectuoso y nos vemos Dios mediante en una semana, ¿eh? Saludos a todos, hasta luego. Muchas gracias, padre.
ya acabó el live. Este, ya, pues aquí quedamos.